Conferencista es el doctor Miguel Ángel Esteban Valenzuela Robles. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de nuestra universidad. Es miembro y ha sido presidente de la Sociedad de Historia Centenario de Mexicali. Ha incursionado en investigación histórica y publicado diversos artículos sobre la historia local de los transportes, la industria y el comercio, además de los temas que versan sobre el estudio de lo cotidiano en el hecho histórico. El tema que va a exponer el día de hoy se refiere a la cervecería de Mexicali, 1923-1973, impacto de identidad y definición empresarial. Adelante, Esteban. Muchas gracias, arquitecto, y muchas gracias a la Sociedad de Historia Centenario, a mis compañeros aquí presentes, muchas gracias al CESU y a todos ustedes asistentes. Bueno, el tema de cervecería es un tema recurrente por muchos aspectos, aspectos de nostalgia, aspectos de ocio, porque muchos coleccionan o se la viven pensando en la cervecería, sobre todo a los que no nos tocó esa época, ¿no? Pero hay hallazgos importantes desde el punto de vista histórico con respecto a la cervecería, y no nada más la cervecería de Mexicali, en su caso las cervecerías del centro de México y todas las cervecerías que en su momento fundaron poblaciones en Estados Unidos hasta antes de la ley seca. Y ahora con el boom que hay de las cervecerías artesanales, que se llama la técnica de las microcervecerías, bueno, yo creo que es importante retomar estos puntos, sobre todo por el aspecto, decía yo, de identidad. Y el otro aspecto en la cervecería de Mexicali tiene que ver con la vida empresarial de Miguel González, otro sonorense, para no variar, ¿verdad, Lorenzo? Y un sonorense muy especial porque pudiera ser la imagen del rey Midas. Todo lo que tocaba lo comerciaba y lo convertía en riqueza, ¿no? Entonces, algo similar pasó con la cervecería. Él alcanzó a ver este efecto y, bueno, vamos a tocar rápidamente algunos de estos aspectos. Me habían comentado que a lo mejor sí daba esto. Bueno, me voy a permitir leer el documento para obviar algunos comentarios, porque ya estamos un poco cansados. La ventaja de llegar al último es que yo creo que no me van a preguntar. En toda la memoria colectiva de Mexicali siempre ha existido un referente hacia la cervecería de Mexicali, y pese al paso de las generaciones, el recuerdo y los pasajes de sobre la cervecería se echan profundas raíces. En toda la ciudad se conoce algo sobre esta fábrica de cerveza, relatos, anécdotas y muchos mitos que hablan de la gloria y derrumbe de esta insigne empresa local. Estas historias han logrado encajar partes de verdad y partes de mentira, ya que con toda su misteriosa personalidad, la cervecería llevó su vida operativa a la polémica. Desde su inicio con las decisiones y aciertos comerciales de su fundador Miguel González, la transición generacional a la muerte de el respiro y el auge final de los años de 1950 y toda la década siguiente fueron hechos trascendentes que perfilaron la identidad de Mexicali en el mundo entero, y que en tan solo 2 meses fueron sepultados por una pila de informes, reportes y contratos de compraventa. Estos últimos elementos fueron el ir y venir de empleados, inspectores, evaluadores, proveedores y clientes, en los últimos días del mes de octubre del 73, cuando ya se había acordado el cierre total de las operaciones. Este episodio de la historia local ha sido explotado desde diferentes perspectivas, y de acuerdo con los testimonios individuales de muchos de sus actores, de esa época, pero nunca se ha considerado el aspecto personal, los motivos, las ideas y las verdaderas razones que pudieron haberse cruzado en la mente de Víctor González por haber tomado una decisión tan tajante y trascendente, que hasta el día de hoy seguirá generando nuevas hipótesis para el estudio del empresariado local. Años antes, el propio Víctor González comentó: nadie entendería esta decisión que me dolió tanto, era el negocio de mi padre. Efectivamente, el padre de Víctor, Miguel González Quirós, había llegado a Baja California como encargado aduanal en Tijuana y renunció. Se devolvió. A ver. Ok. Es la otra. A ver. Esto no, le digo la derecha. Ahí está. Ok. Miguel González, repito, había llegado como encargado del despacho aduanal en Tijuana y renunció a la comodidad de una vida tranquila en el ámbito burocrático para dedicarse al ejercicio comercial y alcanzar una trascendencia insospechada por él mismo. El señor González había trabajado mucho para lograr un importante patrimonio derivado del comercio de artículos variados,
hasta llegar al negocio de la venta de bebidas alcohólicas y crear una fábrica de cerveza como negocio emblemático y exitoso. Visionario de los negocios, conocerá y disfrutará del éxito de su empresa cervecera y muy probablemente nunca llegó a imaginar que este negocio se devuelve. Bueno, sí. La otra es ahí. Está ahí. Nunca imaginó que este negocio marcaría para siempre a una ciudad y a su sociedad, a la que le definió una identidad de la que carecía. Con la cerveza Mexicali, los sinaloenses y sonorenses, los venidos de Jalisco, los de Michoacán y todos los que arribaron a Mexicali asumían en la marca cervecera su propia identidad local. Bajo la filosofía de Roberto Gómez Bolaños, lo refiero en esos términos, el desarrollo empresarial que implementó Miguel González fue sin querer queriendo. Y a su vez, ¿verdad?, contando con su astucia, le entregó a una naciente comunidad su máximo símbolo de identidad. Creativo como le fue y con una inteligencia comercial fuera de lo común, el señor González ideó su concepto de cervecería al conocer de las operaciones de la recién instalada compañía cervecera Azteca, que se funda en el año 20. En un principio intentó participar como socio de esta empresa, pero Edward Baker, aquí aparece ya en sus oficinas cuando regresa a la planta a San Diego, principal socio de la Azteca, se opuso debido al impulso que González imprimía en sus negocios. Baker sabía que la inversión en la Azteca estaría en riesgo si entraba González, debido a sus exitosas prácticas comerciales y a sus relaciones con el poder político local, dominado por sus paisanos sonorenses. Pese a haber tenido pláticas iniciales, Baker y sus socios optaron por dejar fuera del negocio a Miguel González. Este ya había acumulado gran capital por sus actividades comerciales que desde la década de 1910 se había consolidado en Ensenada y en Tijuana. De hecho, Mexicali no era una población que figurara en sus operaciones y a lo largo de su vida solo radicó aquí en los años iniciales de la cervecería. Perdón, la que sigue, por favor. Además de sus operaciones comerciales, Miguel González se había casado con Ella Ips, la hija menor de Jorge Ips, próspero comerciante de origen alemán, radicado en Ensenada desde 1886, quien conocía en González su influencia, su habilidad y sobre todo su olfato comercial. Desde un inicio el señor Ips involucró a su yerno en el manejo del comercio y de los bienes raíces, abriendo tiendas de comercio en general, pero enfocándose después hacia el comercio y a la atención del naciente turismo americano. En esta foto es la casa, según el pie que venía, donde está la chica. Ella es la hija de Heraclio Ochoa. Es la casa de Heraclio Ochoa en Ensenada, uno de sus socios que después estuvo, Heraclio Ochoa el hijo, y enfrente estaba uno de los almacenes de Miguel González. Se alcanza a leer allí la leyenda de Miguel González. Desde su inicio, el señor Ips involucró a su yerno en el manejo del comercio y los bienes raíces, habiendo tiendas de comercio en general. De esta forma, Ips ofrecía a González la tarjeta de presentación con la naciente élite de Ensenada, con los que se relacionará para los negocios, principalmente con Heraclio Ochoa Vaca y a la muerte de este con su hijo Heraclio Ochoa. Al paso de los años, los negocios de Jorge Ips empezaban a ser operados por Miguel González, acrecentando la fortuna familiar. El escenario cambia en 1919. En ese año, en todos los Estados Unidos se hace efectiva la ley seca, la que en años antes ya operaba en algunos condados californianos, entre ellos en San Diego, cuyo territorio en esos años se extendía hasta la frontera con Arizona. González reconoce la importancia de este hecho y decide radicar operaciones en Tijuana, a sabiendas del efecto que produciría para el flujo de visitantes. En esos años Tijuana ya era un lugar de paseo para el turismo. Se conocía de sus manantiales de agua caliente, el clima y la tranquilidad para el reposo, situación que fue migrando hacia conceptos de entretenimientos más osados. Así nació el hipódromo, los centros de apuestas, cuando ya estaban prohibidas en California, trayendo además la creación de bares, restaurantes, hoteles y otras delicias para el turismo americano, lo que motivó grandes cantidades de visitantes necesitados del relajado consumo de alcohol. Por su parte, Miguel González ya negociaba la compra de grandes embarques de licor que posteriormente revendería en los comercios de Tijuana. Es muy probable que de esa forma se hayan dado los primeros acercamientos de Baker y otros comerciantes de San Diego con quienes se plantea la oportunidad de la producción de cerveza. En esas pláticas se estimaba que el posible volumen de consumo para los bares de Tijuana ameritaba la instalación de una fábrica completa. Cabe mencionar que la cerveza que al inicio se consumía era fabricada de forma casera
y con una calidad que estaba muy por debajo de los estándares mínimos. El público de mayor poder adquisitivo y los asistentes a los casinos compraban cerveza que se importaba de Canadá, la que llegaba en barriles desde la Columbia Británica y se despachaba en las barras de los distintos bares como La Ballena. ¿La que sí? Ahí está uno de los pasajes más conocidos de Tijuana, ¿no? Las áreas de los bares y los casinos. ¿Sí? Y ahí está la famosa ballena, una de las imágenes de postales también más conocidas de la región. Miguel, para consolidar su proyecto de cervecería, Miguel González había estado convenciendo a William Henry Wiener, el original maestro cervecero de la Azteca, hijo de migrantes suizos. Wiener había diseñado y supervisado la instalación de todo el andamiaje requerido para la elaboración de la cerveza ABC, la que fabricaba la Azteca. El antiguo sistema de gravedad y la distribución de áreas de fermentado, filtrado y reposo, además del diseño arquitectónico del inmueble de la Azteca, todo eso era parte de la experiencia que Wiener aplicaba con Baker y sus socios. En todas las referencias fotográficas de la época puede constatarse la evidente similitud de las dos cervecerías, ambos producto de los conocimientos técnicos de Wiener, quien ya había trabajado en la Olympia Brewing en Oregon, hasta que, con ayuda de su padre, logró independizarse para instalar una cervecería en el próspero pueblo de Phoenix, en la Columbia Británica. Este poblado florecía por los ricos yacimientos de cobre, que durante la Primera Guerra Mundial fue muy requerido, pero la veta resultó no ser tan voluminosa y la prosperidad de una década fue siendo abandonada por su población, hasta quedar como pueblo fantasma hacia el año 19. Wiener cierra su cervecería y se traslada hasta la costa para radicar en la isla de Victoria. Allí logró vender algunos activos de su cervecería, mismos que incluían la marca, maquinaria y recetas. No se conoce a ciencia cierta el contacto entre Wiener y Baker, pero todo indica que el maestro cervecero de Baker, William Strauss, conocía de Wiener y le invitó a integrarse a la aventura mexicana en la Azteca. Pero la corta estancia de Wiener en la operación de la Azteca pudo haber sido consecuencia de otra estrategia de González por atraer el talento de Wiener: ofrecerle participación accionaria como socio industrial. Después de todo, en la Azteca, Wiener solo fue el contratista y luego pasó a ser un empleado más como maestro cervecero. Sin embargo, estuvo siempre ávido de aplicar todos sus conocimientos y con más ganas de practicar sus inquietudes empresariales. Wiener era un tesoro para el negocio. Ofrecía toda la tecnología de la época, contactos de proveeduría, de refacciones y capacitación, pero sobre todo ofrecía las fórmulas de cocido de mostos y mezclas de lúpulo, elementos que harían de la nueva fábrica de cerveza un éxito rotundo. Conjuntamente con sus habilidades técnicas, Wiener era aficionado a las finezas del arte y contrariamente también a la rudeza del box, pero fue la primera de sus aficiones la que le aportó a la sociedad con Miguel González. En la práctica de sus gustos por el arte, Wiener aportó la idea de que la marca de la nueva cerveza fuese precisamente el nombre de Mexicali. Con su experiencia previa en la Olympia Brewing y en la Phoenix Brewing, Wiener conocía muy bien el efecto que aplica una marca en su apreciación al contexto local. Habiendo experimentado la forma en que el mercado respondía a un nombre de localidad, Wiener propuso que la cerveza se llamara así porque garantizaba el reconocimiento que el consumidor ya tenía de la cerveza que se fabricaba en Mexicali, prestigio que ya había generado la cerveza ABC. Wiener y González acordaron que usar la marca Mexicali facilitaría el reconocimiento del origen de la cerveza y por ende su calidad. Junto con la denominación de la marca de Wiener, también se diseñó la etiqueta que se usaría para el embotellado y cuyo diseño utilizó los mismos elementos gráficos aplicados en la marca Phoenix. De hecho, la etiqueta. Es prácticamente la misma etiqueta que la cerveza Phoenix, pero en lugar de Mexicali decía Phoenix y en lugar de Pilsner Superior decía Lager Especial, ¿no? Era un envasado más pesada la cerveza. Y cuando la hacen en Mexicali, la hacen para el clima cálido de nosotros, ¿no? Para que fuera prácticamente como agua, lo cual hay que comprobar al rato. Pero bueno. Wiener añade el elemento característico de la cerveza Mexicali, su denominación como Pilsner Superior, en un intento por distinguir que el tipo de cerveza producida es diferente a la tradicional Lager que se vendía en la marca ABC. La cerveza ABC era Lager tal cual. Perdón, voy con la finta. Bueno, de esta forma de integrar la marca Mexicali fue todo un suceso, ya que en esos años las cervecerías usaban por marca los apellidos de sus propietarios o el nombre genérico de sus empresas. Así estaban la cerveza ABC, cuya denominación provenía de las iniciales Aztec Brewing Company, o la cerveza Cuauhtémoc, de la cervecera Cuauhtémoc,
al igual que la cerveza Moctezuma de la propia empresa de Orizaba, y de igual forma la cervecería del Pacífico llevaba como marca su cerveza Pacífico. Por su parte, la cervecería Modelo, la Yucateca, la de San Luis Potosí, la Estrella de Guadalajara, la cervecería de Sonora, las Dos Américas de Puebla y la de Chihuahua en Juárez, que cambiaría posteriormente a su denominación de Cruz Blanca. Ninguna de estas fábricas habían experimentado el uso del nombre de la localidad como marca a sus productos. La otra, por favor. En México solo la cerveza Toluca tenía el nombre de la ciudad, pero por el razonamiento de que la fabricaba la compañía cervecera Toluca y México. Antes de crear la marca Mexicali, Miguel González había pensado en la marca Tijuana y en la marca Ensenada, que años antes otro alemán amigo de su suegro, Johannes Tischhauser, había comercializado en el puerto. Ahí está la marca Ensenada. Después de todo el mercado natural de la cerveza iba a ser la zona costa. Sin embargo, agudo del proceso comercial de su época, González no se deja llevar por la lógica y acierta con gran éxito a que el nombre de Mexicali represente la calidad e imagen de su nuevo producto. Debe de reconocerse que esta práctica comercial fue imitada por otras empresas cerveceras contemporáneas, ya que el éxito de la marca Mexicali fue tal por su referencia geográfica que años más tarde Alberto Aldrete imitaría la estrategia con su cerveza Tecate, y en el año 36 la cervecería Cuauhtémoc lanzó con poco éxito la cerveza Monterrey. Al adquirir los activos de Aldrete, la Cuauhtémoc optó por desarrollar la primera, pero siempre con las estrategias de sentido regional que ya habían sido probadas exitosamente en la Mexicali. Definida la marca y convencido González y sus socios de las potencialidades de esta nueva empresa, se inicia la construcción del emblemático edificio, en cuyo diseño y distribución William Baker intervino en su totalidad. Al finalizar los detalles arquitectónicos y el equipamiento y distribución de los procesos industriales, es posible compararlos en tiempos y estilos con el existente edificio de la Azteca, y se podrá observar que para el edificio de la cervecería de Mexicali solo se le dio un giro a la distribución. El diseño de la torre de elaboración como vértice de un ángulo de 90 grados era la forma en que Wiener años atrás había diseñado su cervecería en Canadá. Prácticamente el layout de estas cervecerías, de las dos, era el layout que tenía la cervecería Phoenix en Canadá, obra de Wiener. Es de observarse que la inmensa mayoría de las cervecerías de la época colocaban la torre de elaboración justo en el medio del complejo industrial, pero sin el ángulo ya referido. Ahora bien, la aparición de esta distribución arquitectónica se ajustó a los límites del terreno donde estaba instalada la Azteca. De hecho, podría compararse que la planta de conjunto de ambos edificios industriales tiene las mismas proporciones y la funcionalidad de la torre de elaboración se mantiene como vértice orientada hacia el noreste del conjunto industrial. Este es el terreno donde estaba antes la Azteca, que hoy es una oficina del Seguro Social y una guardería, ahí sobre la calle Pedro Moreno, así es, y Altamirano. Y este es también en la misma escala aproximada, por supuesto, en Google, la área de la cervecería actual, de la familia Nelson. Más o menos tiene las mismas proporciones. Lo que cambiaba era la forma de distribución de las áreas de trabajo. Bien. Desde sus inicios, la operación de la cervecería de Mexicali, este es el diagrama de torre, ¿no? Que se aprovecha la gravedad para ir bajando la molienda de los granos, toda la malta, se hacen los lavados y los cocidos más bien. Desde sus inicios, la operación de la cervecería de Mexicali logró un éxito comercial insospechado. Prácticamente los primeros 5 años de operación resultaron la prueba de fuego de la Mexicali, teniendo que enfrentar la competencia que se presentaba en la región. Al enfrentar la Gran Depresión del año 29, la férrea lucha comercial que Miguel González mantuvo con las empresas de la competencia tuvo un impulso a su favor en el año 33, cuando se derogó la ley seca. Esto significó que la Azteca volviera a San Diego. Esta ya es la planta de la Azteca, ya con 2 ollas de cocimiento, cuando en Mexicali nada más se mantuvo con uno, y la etiqueta, bueno, ya con las leyendas en inglés. Con este suceso, la Mexicali quedaba con la mayor parte del mercado, y para finales de la década de los años de 1930 consolidaba su liderazgo comercial indiscutible. En estos años, Wiener, maestro cervecero y socio industrial, vende sus acciones y regresa a los Estados Unidos, quedando al frente del proceso de elaboración de cerveza su hermano Dan Wiener. Dan Wiener es el que aparece en esos folletos que hay de la cabalgata, que sale arriba de un burrito, que sale el del padre, así es, él es Dan Wiener, hermano de Bill Wiener. Para esos años, hablar de la Mexicali ya era común, con un posicionamiento comercial único, que no daba cabida
al ingreso de otras marcas, además de las exclusividades comerciales que contrataba directamente Miguel González. El propio consumidor no aceptaba las nuevas marcas que ingresaban al mercado. Para las firmas cerveceras del interior de la República, ingresar al gusto mexicalense era labor titánica, donde se requería romper una liga emotiva del público con su identidad local, representada por una marca local que utilizaba el nombre propio de la ciudad. La que sigue. Estos hechos comerciales eran bien sabidos por las firmas cerveceras del interior de la República, hacia donde ya se conocía el éxito comercial de la Mexicali. Esas empresas no daban cabida a la cada vez mejor cohesionada resistencia del consumidor regional en la Baja California, alrededor de su propia insignia, la cerveza Mexicali. A raíz de este proceso de apropiación colectiva, la Cuauhtémoc, la Moctezuma y la Modelo, aprovechando el vínculo político, iniciaron un proceso de pinzas cerrando cada vez más las operaciones de la Mexicali. Primero cerraron las importaciones, como ya hemos visto, y segundo, aprovecharon para imponer nuevas restricciones sanitarias y de producción a la Mexicali. Los inspectores de cerveza que pues eran recurrentes dentro del proceso, aquí duraban más tiempo y eran más especiales, más sigilosos, ¿no? A raíz de este proceso localmente el poderío comercial de Miguel González provenía de la independencia local de la proveeduría de insumos y materias primas del extranjero, elementos que mantuvo importando hasta el año 42. Luego, con las limitaciones para el abasto de insumos, refacciones y materias primas a razón de la Segunda Guerra Mundial, la cervecería de Mexicali debió iniciar la búsqueda de nuevos insumos, los que al amparo del programa de sustitución de importaciones impuestos desde el año 45 provocaría un giro hacia la dependencia de insumos nacionales. Y casualmente los únicos proveedores o los principales proveedores de la industria cervecera eran o empresas subsidiarias de la Modelo o en su momento la cervecería Cuauhtémoc. En estos mismos años, dos sucesos cambiaron el rumbo de la empresa: la muerte de Miguel González en el año 46 y la apertura de la maltera de Mexicali. En el primero, la sucesión en el negocio por parte de los hermanos Víctor y Rodolfo González creaba una dinámica gerencial distinta. Por su parte, la fallida operación de la maltera iba a generar un alto costo con muy pocos resultados. El indiscutible liderazgo de la marca local y la aún fortaleza de la cadena de distribución dieron soporte durante más de 10 años a una operación exitosa, pero en el año 56, en un intento por ampliar las operaciones de la Mexicali y estimular el fortalecimiento de sus productos, los hermanos González intentan expandir la cobertura en la región y se decide por invertir en la construcción de una nueva planta cervecera en Ciudad Obregón. En esa planta se producirían todas las variedades de la Mexicali para ser distribuidas por todo el Pacífico y en gran parte del mercado occidente de México. Esta fue una acción muy atrevida por parte de los hijos de Miguel González y a los ojos de otras cervecerías se interpretó como una amenaza. El proyecto no progresó por presiones de abasto en la malta, que la Mexicali ya no podría importar y cuya producción nacional estaba controlada por IMASA, una empresa creada por Moctezuma, Cuauhtémoc y Modelo. Así es. Pero por lo que la inversión iniciada en Ciudad Obregón fue vendida en un arreglo obviamente ahí raro, ¿no?, a Cervecería Modelo, que es la famosa Modelo, la fábrica de Modelo que está en Ciudad Obregón. Con esta operación se aseguraba el abasto de malta para la producción de la Mexicali y favorecía que los hermanos González contaran con una elevada liquidez, pero perdieran un importante bastión que como cabeza de playa hubiese favorecido la expansión de sus productos. Es decir, se quedan con mucha liquidez, con mucho dinero fresco, no pueden, se dan cuenta que no lo pueden volver a invertir en el negocio de la cervecería como tal porque no iban a poder expandir su mercado. La estrategia que manejaron las tres cervecerías grandes fue cercarlos, ¿no?, dejarlos únicamente en lo que es el cono aquí de la parte noreste de México y la parte del mercado de Estados Unidos, que también no iba a durar mucho tiempo más. En esas condiciones, Víctor y Rodolfo González idearon el proyecto de relanzamiento de las marcas, dando como resultado un rejuvenecimiento de la imagen. Es cuando aparece la etiqueta verde. Este proyecto incluyó la sustitución de una vieja etiqueta que desde 1923 era el emblema del producto. Se optó por una nueva etiqueta de trazos modernos, más colorida. Se relanzó la cerveza en lata, se impulsaron nuevos empaques como el Six Pack, así como la ampliación de sus marcas al ingresar al mercado las marcas Suprema, Toro, Manuya y otras más. En el caso de la cerveza de lata resultó muy atractivo, incluso el diseño de la lata recibió el premio al mejor diseño de empaque en los Estados Unidos en el año 62. Este impulso comercial estuvo acompañado por una renovación en su maquinaria y en otros implementos en el procesamiento de cerveza. ¿La que sigue?
todo este impulso se mantuvo hasta finales del año 60 y nadie hubiese, de los años de 1960, y nadie hubiese pensado en la posibilidad de que la empresa cerrara. Por eso su repentino cierre ha dejado un capítulo abierto en nuestra historia local, una deuda que requiere atención y que parece que se olvida fácilmente por la autoridad y peligrosamente por la sociedad. Esta última no debe permitir que el olvido sepulte la memoria colectiva y que los pocos vestigios que van quedando como mudos testigos de épocas de gloria sean borrados y eliminados de nuestro paisaje. Por su parte, la autoridad y las instancias de representación política hacen oídos sordos de las demandas de preservación del patrimonio histórico local. La cervecería de Mexicali, sus inmuebles, sus materiales y su memoria representan activos de orden histórico y son los emblemas de una época de apogeo comercial en la que se refleja el esfuerzo e ingenio de hombres y mujeres que impulsaron la identidad social de nuestra comunidad cachanilla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Esteban. Bueno, pues tenemos el panel de preguntas y respuestas. Si hay preguntas que deseen hacer. Sí, Gerardo. No, lo que pasa es que el primer maestro cervecero fue Bill Viner, el hermano mayor. Cuando Viner se devuelve a California, porque parece ser que su esposa no se acostumbraba a vivir sin él o venirse a vivir para acá, se queda su hermano Dan. Dan muere, de hecho creo que muere en Caléxico, por ahí del año 49, 50 muere Dan. De hecho, cuando lo vimos en una revisión, el folleto de la cabalgata era creo que del 48. Sí, como en el 49 50 muere Dan Viner. Y viene otro maestro cervecero alemán cuyo nombre no lo encontré en registros. Y luego después viene Nicolas Snell. Cuando viene Nicolas Snell, él trae a Peter Gockus, que es al que yo logré entrevistar hace muchos años. Peter Gockus ya falleció. Y Peter Gockus es el tecnólogo que manda, no Víctor, Rodolfo González, a hacer el cálculo de lo que se va a requerir para las ollas, la torre y todo en Obregón. Pero en eso, Peter Gockus queda en medio de la negociación con la modelo, y al final parte de lo que vende Mexicali es los servicios técnicos de Peter Gockus. Y durante muchos años Peter Gockus es, hasta su muerte, fue el maestro cervecero de la cervecería modelo en Obregón. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mande. ¿Algunas hipótesis que has elaborado tienes algunas hipótesis acerca de el cierre? El cierre, sí. Sí, el cierre tiene muchas aristas, pero una de las principales es precisamente yo le llamaría entre comillas el hartazgo, ¿no?, de todos los problemas que se le presentaron a Víctor González. Víctor González es una personalidad muy curiosa porque no absorbe, desde mi punto de vista, no absorbe nada o muy poco de su papá. Él era más pasivo, más tranquilo, era muy servicial en ese sentido. Las personas que yo entrevisté y que lo conocieron dicen que, por ejemplo, hay una anécdota, se encuentra a una de las secretarias de la oficina con el novio en la Selecta y les manda unas cervezas como cortesía, ¿no? Y a los 2 días la ahora señora, ¿no?, la chica recibe el vale de las cervezas que le había invitado para que lo cobre por la caja chica. Entonces, así era el señor, ¿no? Y no se cambiaba de ropa, siempre traía los zapatos todos doblados. Bueno, Víctor González empieza a recibir incluso amenazas. Acuérdese que estamos en un periodo en el que el empresariado es mal visto por la autoridad. Y en ese año de 73, que para el empresariado fue muy difícil, acuérdense que había secuestros, mataron a Garza Sada, había la Liga 23 de septiembre. Se comenta que la familia González recibió amenazas, pero todo esto como un armado, es decir, México en su momento, el gobierno estaba favoreciendo a las 3 grandes cervecerías, eso es un hecho innegable, y absorbieron todas. La última en venderse fue la cervecería Yucateca, que ahora ya ni siquiera existe como tal tampoco, ¿no? Entonces fueron mucho las presiones, y lo que Víctor González estimó fue decir, ¿sabes qué, hermano? Ya con tu parte, yo con la mía, y terminamos. Ahora, se cerró de la noche a la mañana, dijo Víctor, ahí muere, cierro. Y los 65,000 litros que estaban cociéndose en la olla de la torre tuvieron que tirarse. Vinieron inspectores y órale, a verificar que las tiraran, no que las fueran a vender. Y todos los almacenes que tenían producto terminado empezaban a sacar la mercancía, a venderla. En su momento,
la compraron un consorcio integrado por las 3 cervecerías. Pero al final de las 3 ventas, la que compró al final todo fue la Modelo. La Modelo dijo, pues vamos a calarle. Y empezaban a meter en los puntos la Modelo quería los puntos de distribución que González ya tenía negociados. Entonces empieza a meterse primero la Modelo para un poco contrarrestar lo de la Tecate, ¿no? Pero fueron muchas presiones políticas, de violencia, de dinero no fueron. Fueron más que nada por eso, ¿no? Y la frontera cerrada a las importaciones. A la cervecería mexicana le llegaban botellas fuera de especificación, entonces las metían a la máquina de llenado y estallaban. Entonces eso incrementaba mucho el costo, hasta que tuvieron que decidir pues cerrar, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? De no ser así, yo le pediría al doctor Buenrostro y a Lorenzo que pasaran a entregarle su constancia y regalo a Esteban. ¿A mí? ¿Yo por qué? No más. Un reconocimiento también al arquitecto Rubén Castro Bojorquez por su participación como moderador en el primer Congreso sobre Historia Regional Mexicali. Muy merecido. Gracias. Permítanme comentarles que a nombre de la Sociedad de Historia Centenario Mexicali les agradecemos su presencia a este primer Congreso sobre Historia Regional. Desde luego el agradecimiento a los expositores. Marisela, muchas gracias. Esteban, muchas gracias. Maestro Yolanda, muchas gracias. Aide, gracias. Doctor Mascadillo, muchas gracias. También agradecimiento pues a todos ustedes que nos han acompañado, y en forma muy especial la Sociedad de Historia quiere agradecerle al CESU y a su coordinador general el apoyo que nos ha brindado para este evento. Quiero también resaltar que durante todo el evento, desde que se inició hoy en la mañana hasta ahorita, ha sido televisado por el canal de la universidad que está presentándose en internet. Muchas gracias al director del CEPA, al Checo. Y bueno, quiero comentarles que 2 avisos para terminar. La revista El Río ya pueden recogerla los miembros de la sociedad a partir de mañana con Katy. Ya se corrigieron todas las revistas que salieron equivocadas. Y por otro lado, estamos invitados a una comida que nos ofrece la universidad a través del CESU en el restaurante Bristol, China Bristol. Está ahí en el monumento a Benito Juárez. Pues muchas gracias a todos ustedes. ¿Todos qué?